Jesús dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. No te hagas parte de los heridores de pastores usando tus redes, porque también estarás participando como los que causan divisiones. Judas 1:19. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo les invito a todos mis hermanos que están en sus casas y a los hermanos que nos están viendo a través de esta red, ¿verdad? de este medio. Yo les invito a que abramos nuestra boca y pues le pidamos a Dios que sea Él el que nos ministre, ¿verdad? El que nos hable. Padre bendito, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor, en esta hora. Señor, dándote gracias por darnos nuevamente la oportunidad, Padre, de estar de pie, Señor, y poder ser el instrumento que tú has escogido para seguir bendiciendo tu iglesia a través de la palabra que tú ya tienes preparada, Señor, y que has dado para tu casa, Señor, para tu pueblo. Asimismo te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que están viendo, Señor, que están atentos para escuchar el mensaje que tú tienes preparado, por lo cual te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que siga derramando sobre tu siervo y también sobre tu pueblo, Señor, esa unción fresca, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, para que nos hagamos uno y sigamos caminando, Señor, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, creyendo, Señor, que eres tú el que sigue hablando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, esta iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor, y que la has escogido, Señor, para santificarla, para purificarla por medio del lavamiento de tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque día con día tú sigues hablando a tu amada, para que esté preparada para no caer en el engaño del enemigo, Señor, para que no caiga, para que no desvíe su mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, ya que está escrito en tu palabra, Señor, que en estos últimos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos proféticos que ya se están cumpliendo, Señor, al ver las señales que se están moviendo en el mundo entero y cómo hay diversidad de doctrinas falsas, de doctrinas de demonios, Señor, que se están moviendo con libertad en el mundo entero, con el propósito de engañar, Señor, aún a tus escogidos. En el nombre bendito de Jesús, yo me pongo en tus benditas manos, pidiéndote, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra que salga de mi boca como esa espada de doble filo, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, y continúe haciendo la obra para la cual tú la envías, y el propósito que yo puedo ver a través de tu palabra, Señor, que muestras a través de tu palabra, es que tú la envías con el propósito de llevar día con día, Señor, a cabo la obra que tú comenzaste a hacer en cada uno, y esa obra, Señor, es de llevarla al perfeccionamiento. Te pido, Señor, que nos ayudes
a tener abiertos nuestros oídos y que estén siendo ejercitados día con día para escuchar tu voz, Señor, y no es para escuchar la voz que viene del Padre, la voz tuya, Jesús, y la voz del Espíritu Santo, para estar apercibidos y para estar alerta, para no escuchar la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues bien, vamos a dar inicio al tema que Dios quiere hablarnos hoy en este día. ¿Hay algún problema para que se pasen las diapositivas ahí? Si no, mi hermano, yo quiero comenzar nuevamente, y como te digo, le doy gracias a Dios porque Dios lleva una secuencia en la palabra, que así lo veo yo, como lo lleva como una secuencia de todo lo que Dios sigue hablando a su pueblo, hermano. Y pues Dios nos ha estado hablando a través de mi esposa, de mi hermano César, de mi hermana Marta, hermano, y aún de mi hijo Iván, a través de los temas que está compartiendo a jóvenes. Y el tema que quiero compartirte hoy en este día es algo en el cual pues Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? De que Cristo es el que compró su iglesia, hermano. Y algo que vemos en Efesios capítulo 5, cuando habla precisamente de los matrimonios, ¿verdad? De los esposos. Y a la vez pues podemos ver lo que también nos habla de los hijos. Y no sin antes, hermano, yo quiero recordarte lo que el Señor nos ha estado hablando, lo que fue el viernes y el domingo, acerca de que el apóstol Pablo dice a los corintios, ¿verdad? Cuando habla de los dones espirituales, y veíamos que Dios le dio dones y les dio conforme a la capacidad de cada uno. Y no sé si recuerdes el nombre del tema, ¿verdad? El nombre del tema de los 2 días, tanto que fue del viernes como del domingo, es que Pablo les dijo a los corintios, ¿verdad? Y también hablando acerca de los efesios, cuando habla en Efesios capítulo 5, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Este tema que estuvimos viendo, gracias a la misericordia de Dios, Pablo les dijo a los corintios, ¿verdad? Que les iba a enseñar un camino nuevo, un camino excelente. Por eso el nombre del tema se llamó un camino más excelente o algo más importante. Ese fue el nombre del tema de los que Dios nos habló, tanto fue el viernes como el domingo. Y hermano, hoy vamos a tocar un tema que nos habla en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, en el cual pues nuevamente el Señor nos habla del amor, ¿verdad? Pero nos habla de un amor en el cual tú puedes ver en la escritura de Cristo alimenta a su iglesia. Pero yo le puse así el tema, hermano, pero hay una cita en la cual vemos en la escritura, pasando la diapositiva, que nos menciona en Efesios capítulo 5 y verso 25. Quiero, hermano, que pongas atención a lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día, porque precisamente en este versículo habla de cómo así como el marido sustenta a la iglesia. En el versículo que sigue, así, hermano, Cristo, así como dice que, bueno, ahorita lo vemos. Cuando el marido que ama a su cuerpo, dice, a sí mismo se ama, ¿verdad? Y así sustenta a su esposa, la cuida, y así es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver. Entonces dice la escritura, desde el verso 22, tú puedes ver que habla de las mujeres, ¿verdad? Mujeres amen a sus esposos, ¿verdad? Y habla también de los esposos que hablen a sus esposas. Y algo pues que lo que estamos viendo, recordando, es que Dios nos habla nuevamente acerca del amor. ¿Por qué? Porque Dios ama a su iglesia y dice que Él dio su vida por ella. Dice, los esposos deben amar a sus esposas. Esto es algo, hermano, que nos debe de alguna forma pues hacer meditar y reflexionar verdaderamente, hermano, si estamos en el camino correcto. O sea, hermano, estamos en el camino correcto, que es Cristo Jesús, porque lo dice la escritura, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces aquí lo que debíamos de ver, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque ya está hablando de un matrimonio, hermano. Y cuando vemos en la escritura, tú sabes que la familia fue instituida por Dios cuando Él instituyó el matrimonio, aún desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios le entrega a Eva como mujer a Adán, y le dice, creceos y multiplicaos. Cuando ya está hablando de creceos y multiplicaos, hermano, ya está hablando de formar una familia, ¿verdad? Y dice que por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ya está hablando de Dios a través de la institución del matrimonio y de la familia,
pero aquí estamos hablando, hermano, aquí también nos habla de cómo la iglesia, hermano, el Señor la ve, o sea, nosotros debemos de vernos como una familia. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque como somos el cuerpo de Cristo, y del cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces nosotros debemos de vernos como una familia, como Dios nos lo ha estado mostrando. Pero lo que te decía hace un momento, hermano, es que dice aquí claramente, dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hermano, muchas de las veces, yo quiero decirte algo, y yo te he dicho en varias ocasiones que cuando meditamos la palabra de Dios, todo lo que Dios nos está dando, y nos ponemos a meditar, hermano, la Biblia dice que meditemos la palabra de Dios de día y de noche. No te estoy hablando algo que no está escrito en la Biblia. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dijo que los atara, hermano, en su mano, pero que también César nos habló en estos días pasados de que los pusiera en su mente, como una marca, ¿verdad? Una marca en la mente, que es la palabra que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? O en nuestra mano, que la atáramos en nuestra mano como señal. Entonces es algo, hermano, que en cierta manera pues nosotros debemos de meditar la palabra. El meditar la palabra de Dios es, hermano, es no dejar caer nada a tierra de todo lo que Dios nos da, y tratar, hermano, esforzarnos al máximo de poner por obra la palabra de Dios. Y el Señor aquí está hablando a través del apóstol Pablo a los Efesios: maridos, amen a sus esposas. Y ahí es donde ya, hermano, pues yo creo que Dios nos ha dado tanta enseñanza acerca en los eventos de matrimonio, y es para que reflexionemos si verdaderamente estamos, porque habla de sujeción y habla de amor. Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Así comienza el libro de Efesios capítulo 5 verso 22 en adelante. Entonces, tanto nos habla de sujeción de la esposa, ¿verdad? Tanto de la sujeción, pero también de amor en las dos partes, tanto el marido, el esposo con la esposa, como la esposa con el esposo. Debe haber, un hermano, un amor fraternal, un amor, hermano, que se debe de demostrar, como lo mostraba el Señor el domingo, hermano, con hechos, no solamente de palabras, ¿verdad? No solamente decir te amo, y hermano, en realidad sucede todo lo contrario en los hogares. Dios dice a través de su palabra: maridos, amad a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y el amor, hermano, el amor es el que hace, es el que conlleva o nos lleva a hacer todo lo demás. Ese amor que Dios, que debe de manifestarse en nuestros corazones para con nuestra esposa, la Biblia nos enseña, hermano, el verso que la diapositiva que vamos a ver un poquito más adelante, es algo que me quiero ir ahora sí que con calma, hermano. No llevo prisa, porque lo que Dios quiere hablarnos de acuerdo a este tema. Quiero decirte una cosa de antemano, te lo digo desde ahorita. Este tema que Dios me ha dado para trasladártelo es precisamente acerca del amor de Cristo para con la amada, ¿verdad? Porque Él es el que se está encargando de todo, dadas las circunstancias o las señales que se están moviendo en el mundo entero. Y tú sabes lo que acaba de salir en estos días, hermano, pero eso lo vamos a ver ya casi al final. Entonces dice la Escritura: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. En otras palabras, hermano, podemos ver que la iglesia está sucia, ¿verdad? Pero hay algo en lo cual día con día Dios nos da para que nos limpia, nos da su palabra, que es el agua, ¿verdad? Con la cual Él nos, como lo dice aquí en la Escritura, para limpiarnos. ¿De qué? De cualquier mancha o arruga que pudiera haber en nosotros, hermano. Es por eso la importancia que dice la Escritura en el libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque a través de la palabra que día con día Dios nos da, y tú sabes, hermano, que Dios no, desde el tiempo que ha estado, que levantó a la iglesia y que la ha estado ministrando, no ha habido palabra repetitiva, hermano, sino que día con día el Señor nos está dando una palabra diferente, ¿verdad? Una palabra diferente. ¿Para qué? Para que tú tengas un sano crecimiento en el Señor. Pero ¿de qué sirve que Dios nos esté hablando, hermano, si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas? Si no la meditamos, como dice la Escritura, de día y de noche, si no la ponemos por obra, de nada sirve.
Tanta palabra que Dios nos ha estado dando, hermano, con respecto a los matrimonios. Y a veces, hermano, se ven cosas que no van con la palabra. Porque el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y lo que Dios quiere, hermano, es que vivamos en amor, como lo ha estado mostrando. Y a través de su palabra, solo por medio de su palabra, hermano, podemos vivir en armonía, en unidad, obedeciéndola, claro. Pero si no amamos a nuestra esposa, si la esposa es una mujer insujeta, ¿qué es lo que sucede? Es una mujer necia, una mujer imprudente. Porque dice la Escritura, hermano, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos las destruye. Y hablando de las obras, de las malas obras que haya o que haga. Entonces es ahí donde, hermanos, debemos de reflexionar. Mira el amor tan grande que Dios nos está mostrando por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él está hablando precisamente de una familia en Cristo Jesús. Está hablando por medio a una familia por medio de Cristo Jesús, esa familia que Cristo compró, hermano, con su sangre, y que Él mismo se está encargando de limpiarla con la palabra. Él mismo se está encargando, hermano, que donde hay odio, donde hay rencor, donde hay amargura, donde hay, hermano, insujeción, el propósito de Dios, pues, es de meterla en el orden de Dios. No sé si nos estemos entendiendo, hermano, pero necesitamos nosotros día con día que seamos lavados. Recuerda, hermano, que Jesús, cuando la noche que iba a ser entregado, hermano, antes de ser entregado, dice que ya tenían el lugar específico, hermano, para celebrar la cena, ¿verdad? Jesús con sus discípulos. Y antes de cenar, hermano, el Señor se levantó y empezó a lavar los pies de los discípulos, hermano. Agarró una tina, una toalla, y le puso agua y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y hubo Pedro, hermano, el que dijo: no, Señor, no, ¿cómo? Tú no me vas a lavar los pies. Si no quieres que te lave los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces, hermano, lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, si el Señor está diciendo a través de su palabra, aquí en Efesios capítulo 5, verso 26, hermano, que el Señor la hizo para hacerla suya, para limpiándola, dice, por medio del mensaje. El mensaje es la palabra que Dios nos está dando. Y en la Reina Valera dice, habiéndola para purificarla por medio del lavamiento por la palabra. Entonces, hermano, si lo que vemos aquí con lo que le dijo Jesús a Pedro, que si no se dejaba lavar no tendría parte con él, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí, que si la iglesia no se deja limpiar, no se deja lavar, hermano, por la palabra que Dios nos está dando, ¿tú crees que vas a formar parte del arrebatamiento? No nos engañemos, hermano. Nos vamos a quedar. Por eso, hermano, es bonito predicar la palabra, pero es más difícil vivirla. Es bonito predicarla, pero difícil vivirla. ¿Por qué? Porque al vivir la palabra, hermano, implica sacrificios. Y para poder amar, hermano, tiene que haber perdón en nuestros corazones. Tenemos que aprender a perdonar, porque sin perdón no hay amor, hermano. Y seguimos dándole parte al enemigo. Pues lo hizo para hacerla suya, solo suya, limpiándola por medio de su mensaje, que es la palabra, hermano, y del bautismo. Cristo, fíjense, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, hermano. Y yo lo que veo aquí dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Cuando nosotros vemos y analizamos los versículos que Dios nos dejó escritos por medio, hermano, del apóstol Pablo a diferentes iglesias, porque también habla a la iglesia de Éfeso. Y no es casualidad, hermano, que a la iglesia de Éfeso el Señor le llame la atención y le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado de amarme como me amabas al principio. Y ya veíamos, hermano, de cómo Dios quiere que mostremos nuestro amor hacia Él. ¿Cómo es que Dios quiere que mostremos nuestro amor hacia Él? Amando a nuestro hermano. Porque Él dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que estás viendo? ¿Cómo puedes decir que amas al que no ves? Aquí nuevamente el Señor está hablando a los efesios, hermano, a Éfeso, a los efesios. Y está hablando precisamente de la iglesia, hermano, del matrimonio, que es el de esposo y la esposa. Y Pablo termina ahí en ese
en ese versículo, bueno, en ese capítulo de 5:22 en adelante, él está hablando de un misterio relacionado con el matrimonio y con la iglesia. Entonces aquí me llama la atención que dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermano, es cuando lo que alcanzo a ver aquí, hermano, es que cuando uno tiene un anhelo, un deseo de que le gusta algo, tú haces, hermano, lo imposible por comprarlo, por adquirirlo. ¿O me equivoco? Muchas de las veces, hermano, nosotros tenemos un anhelo y un deseo. Y déjame decirte, hermano, que también el Señor tiene deseos. Y yo lo que puedo ver, hermano, es que el Señor tenía un deseo, un anhelo de comprar algo. Él pudo haber comprado muchas cosas, pero ¿sabes qué fue lo que le importó más a él? Comprar, ¿cómo decírtelo? Ciertamente, bueno, te dice el libro 1 de Pedro capítulo 1 y verso 19, que nosotros no fuimos comprados con oro o plata que son perecederos, sino con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado. Y ese, hermano, te estoy hablando de la iglesia que él compró. Y aquí lo vemos que para regalársela a sí mismo, para presentársela a sí mismo, dicen la Reina Valera, una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, pero la compró para él, hermano. En otras palabras, hermano, tú y yo somos propiedad de Cristo. Somos esclavos de Cristo por amor. Por eso nosotros debemos, hermano, de manifestar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es el mismo. Él nos amó tanto y nos ama tanto que dice ahí que Él dio su vida, hermano, para que Él derramara esa sangre y podernos comprar, hermano, por medio de su sangre, la cual es la única que puede perdonar pecados, es la única por medio de la cual podemos entrar hasta la presencia de Dios, hermano, hasta el trono de la gracia. Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que dar su vida por su amada, por su iglesia, hermano. Por eso, ahorita vamos a ver otro pasaje en el cual, bueno, continuamos con esto. Dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal. Ese es, hermano, la iglesia de Jesucristo, que tiene que estarse apartando cada día de lo malo, de ir dejando de hacer lo malo y ir aprendiendo a hacer el bien, a hacer lo bueno, hermano. Eso es una de las, o sea, ahora sí que la iglesia tiene, estamos de alguna forma comprometidos con el Señor a apartarnos día con día de hacer lo malo, y Él es el que nos va a llevar, hermano, a ser una iglesia perfecta. Nosotros no podemos llegar al perfeccionamiento, hermano, o a ser perfectos por nosotros mismos, porque dentro de los planes y propósitos de Dios, dice la Escritura que Él nos va a llevar a ser perfectos. Necesitamos de Él, hermano, de su presencia en nuestras vidas para ir dejando de pecar, para ir dejando de hacer lo malo. Y al final dice la Escritura que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a llevar al perfeccionamiento. Él nos va a llevar, hermano, a tener la estatura del varón perfecto, a una iglesia apartada del mal, a una iglesia perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido, hermano. Mira qué hermoso es nuestro Dios. Efesios 5:29 dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y cuando está hablando, hermano, que dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, está hablando, hermano, del esposo y la esposa. ¿O no dice la Escritura, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo cuerpo?
Porque nadie desprecia, hermano, su propio cuerpo. Está hablando de la esposa también. Al contrario, lo alimenta y la cuida. Entonces, el marido que no ama a su esposa, y en Cristo, hermano, no debe de ser así. En Cristo el marido y la esposa deben amarse. Los dos. Tiene que ser un amor fraternal, hermano, un amor que del uno y del otro, pero que salga de su corazón. Porque el marido que no ama a su esposa, mira, hermano, aún en lo literal se puede ver. ¿Cómo trata el marido a su esposa? ¿Cómo la trata? La Biblia, hermano, dice que Nabal era un hombre áspero, tosco. Pues el marido que no ama a su esposa la trata mal, hermano, le habla mal, la golpea, hermano, la ve como una persona insignificante, tal vez. No le provee lo suyo, lo necesario. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que solamente ve por sí mismo y la tiene ahí arrumbada, hermano, mientras él anda dándose la vida por acá afuera. No comparte, hermano, la bendición del fruto de su trabajo con su esposa o con sus hijos. Es una persona que no ama. O tal vez sea una persona, hermano, que le dé lo necesario, que le supla, hermano, lo que necesite. Pero ¿dónde está el amor? La mujer le pide, ¿sabes qué? No alcancé para el diario, dame más. Y hermano, y todo le echa en cara. No le da para que se arregle. Cuando ella quiere arreglarse, hermano, para su marido, para su esposo. Cuando hay un amor sincero, hermano. No le da lo necesario. Porque aquí dice la escritura, hermano, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Está hablando, hermano, que alimenta a su esposa y tiene cuidado de ella. ¿No dice la escritura en el libro de Eclesiastés que mejores son dos que uno? Pero los dos son un solo cuerpo, son una sola carne. Y cuando dice ahí que mejores son dos que uno, hermano, los dos que se hacen uno, cuando hay una necesidad, hermano, no te preocupes, viejito. Como dicen por ahí, con uno que coma bien. ¿Cómo dice? Con dos que se amen. ¿Cómo va por ahí ese? Con dos que se amen bien, con uno que coma bastas, dice así, creo. Con dos que se amen bien, con uno que coma basta. Hermano, pero no se trata de eso, hay que comer los dos, aunque sea poquito, compartir. Sí, no, pues como que los dos, sí, te amo, yo como y tú no comes. No, hermano, hay que compartir lo que Dios nos da. Entonces, mi hermano, dice que lo alimenta y lo cuida. Y ahí está. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Entonces Dios, hermano, o sea, Jesús ama a su iglesia, así como el marido ama a su esposa, hermano. Por eso Pablo pone eso, hermano, hablando del matrimonio, y lo asemeja con la iglesia de Cristo. Entonces, así como el marido ama a su iglesia, hermano, ama a su esposa, así Cristo ama a su iglesia y también la sustenta, hermano. Cuando habla, hermano, dice que la alimenta y la cuida. Yo veo esas dos palabras, hermano, para mí son muy importantes para la iglesia. No solamente, hermano, que la que veamos al principio de que Dios ama, así como el marido ama a su iglesia, a su esposa, así mismo Cristo ama a su iglesia y dio su vida por ella. Lo primero, hermano, esa palabra, como te decía al principio, es una palabra muy importante, muy valiosa, que debemos de tener en cuenta: el amor de Dios, el amor de Cristo para con su iglesia. Y cuando hay amor, te lo vuelvo a repetir, hermano, no se le hace a uno pesado nada. Entonces vemos aquí, hermano, otras dos palabras. Primero fue la palabra amor. Así como el marido ama a su esposa, como el esposo ama a su esposa,
así también Cristo ama a su iglesia y dio su vida por ella. Y estas dos palabras que vemos aquí, que la alimenta y la cuida, hay algo, hermano, porque esas tres palabras para mí, hermano, son fundamentales en este tema. Son muy importantes. El amor de Cristo para con su iglesia y ciertamente, hermano, el alimento. Ahora, dice, todos ellos, recordemos, hermano, cuando aquí en Corintios capítulo 10, muchos, bueno, conocemos todos, porque yo creo que todos, quiero pensar, hermano, que todos leemos la Biblia. Y ciertamente, pues, para no irnos muy allá, sino que nos vamos al tiempo, hermano, en el cual Dios liberó al pueblo de Israel. Y fíjense que yo estaba, hermano, viendo ayer precisamente, en estos días, estaba viendo fue el martes que mi esposa estaba compartiendo del tema de la rebelión prácticamente, ¿verdad? De la autoridad. Y yo ni sabía de qué iba a compartir mi esposa todavía, y yo estaba viendo la palabra de Dios y estaba viendo precisamente la rebelión de Coré. Y de rato escucho a mi esposa que está hablando porque también tocó a Coré. Y algo que me llamó la atención, hermano, es que recuerdan que cuando el pueblo de Israel se rebeló, hermano, contra Moisés, al rebelarse contra Moisés se estaban rebelando contra Dios. Y le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir al desierto? Si aquí no hay agua, aquí no hay comida. Y me llamó la atención una palabra que decían, y fue Datán, si no me equivoco, el que le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de una tierra donde mana leche y miel? ¿Por qué nos sacaste de una tierra donde mana leche y miel? O sea que para ellos en Egipto, hermano, para ellos vivían ahí de una forma tal vez tranquila, pero ¿por qué empezaron a orar a Dios para que los liberara? Si ellos mismos, hermano, cuando el Señor los libera de la esclavitud de Egipto, ellos deseaban regresar nuevamente a la esclavitud. Y a mí me llamó la atención eso, de que le dijo Datán, ¿para qué nos sacaste de una tierra donde mana leche y miel? Porque en unos versículos más abajo de ese mismo capítulo, hermano, le dice Datán, primero le dice, ¿para qué nos sacaste de una tierra donde mana leche y miel? Y unos versos más adelante le dice, si aún no nos has metido a la tierra donde fluye leche y miel. Hablando de la promesa que Dios les había dado, que los iba a llevar a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero para ellos también Egipto era una tierra donde manaba, o sea, fluía, pues, hermano, para ellos también era eso. Y es cuando dije, ¿cómo es posible? De cómo hay gente, hermano, que esté anhelando los ajos y la cebolla y diciendo que estaban mejor antes que ahora en el Señor. Y Dios, hermano, dice la Escritura que cuando los lleva de la liberación, hermano, o se los saca de la esclavitud a la liberación, dice la Escritura que el Señor los alimentó. Les dio, hermano, como lo vemos aquí, dice, todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Entonces, ¿cómo está alimentando, hermano? Aquí está hablando de cómo Dios alimentó al pueblo de Israel. Pero ahora Cristo, hermano, Él está alimentando a su iglesia. Y si lo vemos en la palabra, hermano, es Dios mismo alimentando a su pueblo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Porque Él les dio el maná, ¿verdad? Y cuando habla Jesús, hermano, en el capítulo 6, dice, yo soy el pan de vida.
Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces dice, todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. ¿Cuál es el alimento que Dios nos está dando, hermano? Es la palabra. Es la palabra que día con día Dios nos está dando, hermano. Y es algo que no se nos debe, hermano, de pasar por alto. Cuando Jesús fue tentado, hermano, dice que después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y después, hermano, que el Señor ungió a Jesús por medio de su Espíritu Santo, y después fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La primera tentación del diablo, que le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, Dios nos está bendiciendo, nos está dando ese alimento espiritual, que es la palabra que viene de parte de Dios, y es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es el verbo. Es el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el mundo por él fue hecho. Hermano, el mundo fue hecho por la palabra, por el verbo, por Cristo mismo. Dice que sin él nada hubiera sido hecho. Entonces el Señor nos sigue alimentando. Y yo te quiero decir una cosa, hermano, de acuerdo a lo que te estoy compartiendo ahorita, es algo que me viene, hermano, a la memoria, que dice Hebreos capítulo 1 y verso 1, que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas, de muchas maneras, y que en otros tiempos habló a nuestros padres por medio de profetas, pero que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, el Señor sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Si te preguntaras tú cuándo comenzaron los últimos tiempos, porque la Biblia dice, nos enseña que en los últimos tiempos habrá burladores. Y hermano, ahora se han estado manifestando de una forma más descarada, porque siempre ha habido burladores, hermano, que se han burlado del evangelio, que tienen en poco la palabra de Dios, que la pisotean, hermano. Los últimos tiempos comenzaron, hermano, precisamente, o los postreros días, en el día de Pentecostés. Ahí comenzaron esos últimos tiempos. Pero siempre ha habido, por esto digo, ha habido burladores, ha habido gente, hermano, que escuchando el mensaje se burlan. En días pasados, hermano, si no me equivoco, fue la semana pasada o hace 15 días. Ahorita, hermano, a través de las redes sociales, del Face, hermano, o de algunos medios, hay muchas cosas que no se pueden ocultar ya. Y revisando, hermano, vi cómo gente, hermano, del Señor está predicando la palabra de Dios en las plazas, en las calles, hermano, y la gente burlándose, la gente quitándoles las Biblias, hermano, a los pastores, a los hermanos que están predicando, quitándoles las Biblias, rompiéndolas en su cara, pisoteándola. Ay, hermano, que Dios tenga misericordia de toda esa gente que hace esas cosas. Quiero decirte, mi hermano, tú que estás viendo y que estás escuchando este mensaje, que Cristo no es una religión. Cristo es una nueva forma de vida que Dios quiere hacer en ti. Que dejes la vana manera de pecar o de vivir que te fue dada por parte de tus padres. Que dejes la idolatría, que dejes, hermano, de hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Él solamente quiere darte una vida diferente, una vida nueva. Él quiere darte la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. No me alarmo por lo que está sucediendo, por lo que se está viendo en el mundo entero, porque está escrito en la palabra de Dios. De ese tipo de gente de que se están burlando del evangelio. Ahora que termine este tema vas a verlo. Muchos van a decir, pero qué palabra tan fuerte. Así es como el Señor habla, porque te ama y te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Entonces Dios nos está hablando. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, el Señor la está alimentando por medio de su palabra, que día con día nos da un alimento fresco, hermano, un alimento acabado de salir del horno, hermano, calientito. Y como dice el Señor a través de su palabra, el que tenga hambre venga y coma. El que tenga hambre venga y coma, pero no lo desprecie, no, hermano, no venga y nomás pruebe y haga como los cerdos, hermano, que lo pisotean.
venga y cómase lo que Dios le da, lo que Dios tiene preparado. No solamente al que Dios les ofreció. Te vuelvo a repetir, Dios nos está hablando, nos está dando ese pan por medio de Cristo. Él es el mismo. Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que coma de este pan, dijo Jesús, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Entonces Dios, Jesús está cuidando, porque Jesús es Dios. Está cuidando, está alimentando, hermano. No solamente le está mostrando su amor, sino que también tiene el cuidado, hermano, de alimentarla. De darle, hermano, el pan, que es su palabra, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Y fíjense, hermano, cuando vemos este pasaje, hermano, 1 Corintios 10, 3 y 4, de cómo el Señor nos da el alimento espiritual que es Cristo mismo. Jesús dijo, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás, ¿verdad? Y está hablando también de una bebida espiritual que es Cristo mismo, y está hablando de una roca que es Cristo. Y cuando vemos, hermano, esto que estamos viendo ahorita, me lleva, hermano, al libro de los Salmos, capítulo 40 y verso 2, en el cual dice la escritura, y yo ahí veo, hermano, ya el llamamiento de Dios, dice, porque Él dice que Él nos escogió, dice que Él nos escogió lo más vil y lo menospreciado. Pero ahí vemos que dice en el Salmo 42:3, dice que cuando nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, dice que Él, está hablando de Dios, Él extendió su mano, no importando la condición en la que tú y yo nos encontrábamos, de pecado. Él extendió su mano y nos sacó del fango cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca, y la roca es Cristo. O sea, puso nuestros pies sobre la roca, y ahí dice el motivo por el cual el Señor nos puso con un propósito, hermano, muy específico, en el cual dice que Él puso nuestros pies sobre la roca para enderezar nuestros pasos. En otras palabras, hermano, para que el Señor empiece o empezara a tratar en nuestras vidas, ¿verdad? Y dejar de comer, hermano, lo que estuvimos comiendo durante mucho tiempo. Si estamos hablando, hermano, que la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestras vidas, entonces, ¿qué clase de alimento estuvimos comiendo durante mucho tiempo, durante muchos años? Un alimento, hermano, que solamente nos llevaba cada vez más a la ruina, a la muerte. Porque también recibíamos un alimento, hermano, pero no era el alimento que viene de parte de Dios. Vivíamos en un engaño por parte del adversario, del enemigo, que es el diablo. Cuando venimos a Cristo empezamos a recibir otra clase de alimento, y hay una nueva, como dice la Escritura, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí las cosas viejas irán pasando, y ahí todas son hechas nuevas. Cristo, te lo vuelvo a repetir, Cristo no es una religión, es una nueva forma de vida, y lo que Dios quiere es que tú abandones esa vida de pecado, de maldad, ¿verdad? Y vengas al conocimiento de la verdad, que es Cristo, y empieces a alimentarte, empieces a dejarte alimentar con ese alimento que es Cristo mismo, que es el pan de vida, y a beber de esa agua que solamente Él nos da. Esa agua, la cual le dijo a la mujer samaritana que el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos de procurar día con día. Día con día, hermano, debemos de procurar el alimentarnos con la palabra, hermano, el seguir bebiendo de esa agua que el Señor nos da, que es por medio de Jesucristo. Así como alimentó al pueblo de Israel con ese pan espiritual y con esa agua espiritual, hermano, que bebieron en el desierto, así el Señor nos sigue alimentando. Ahora Cristo mismo es el que se está encargando de alimentarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es su amada, es su esposa, es la iglesia que Él compró, hermano, con su sangre, dando su vida a Él en una cruz. Entonces, hermano, ay Dios mío, ayúdame, dice Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿y qué es lo que Dios nos ha estado hablando? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Lo primero que el Señor nos recuerda, hermano, cuando el Señor nos saca de Egipto. Ahorita vamos, eso es otra cosa. Creo que bueno, esta diapositiva es cuando habla de cuidar. Ahorita estamos hablando del alimento. Entonces me la brinco y ya nos regresamos. Dice, Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer, hermano. Entonces es ahí la gran diferencia. Esta es la versión lenguaje sencillo. La Reina Valera dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te decía hace un momento, ¿cuánta palabra el Señor nos está dando? ¿Cómo habla el Señor en Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante? Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres están sujetas a sus maridos, así como la iglesia, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y es ahí, hermano, donde, caray, estaremos siendo obedientes, porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí dice este versículo, en la traducción lenguaje actual, dice, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que se le manda. En otras palabras, hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios, estamos fritos. Porque en la obediencia a la palabra de Dios está la bendición. En la obediencia. Recuerden que Dios nos ha estado hablando, hermano, que el propósito de Dios de hablarnos es de que volvamos nuevamente a obedecer a Dios antes de que el diablo hiciera que el hombre le desobedeciera. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿dónde está la bendición? En la obediencia a la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino en que nosotros volvamos a obedecer a Dios, hermano. 10 minutos. Gloria a Dios. Vamos a ver. Bueno, vamos a terminar con algo fuerte, hermano, pero es lo que Dios quiere hablar. Lo que Dios está hablando. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Fíjense, hermano, este tema el Señor me dio un capítulo en el cual nos habla. Primero me dio el capítulo 6 del libro de Juan, y ciertamente me llevó a Efesios capítulo 5. Pero algo que yo veía, y cuando estuve viendo, hermano, es el capítulo 6, donde precisamente está de cómo el Señor está alimentando a su iglesia, que es el mismo a través de su palabra, pero usó siervos, está usando siervos. A eso voy. Meditando en ella, hermano, el libro de Juan capítulo 1 pues comienza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el mundo por él fue hecho, y la vida del hombre estaba en la luz, y la luz era Cristo, ¿verdad? Y luego dice que hubo un hombre enviado por Dios a la tierra, que era Juan, para dar testimonio de la luz, ¿verdad? Que es Cristo. O sea, y él vino a preparar, y le mandan a preguntar a Juan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías? No soy yo. ¿Eres Elías? No, tampoco soy. ¿Eres un profeta? Bueno, era un profeta, el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Pero dice, no soy. El que viene detrás de mí es alguien que ya estaba antes de mí. Y para no meterme, ahora sí, no ver tanto, hermano, porque el tiempo ya creo que por ahí me pusieron un foco. En el capítulo 2 tú puedes ver, hermano, de que hay unas bodas en Caná de Galilea, que es la primer señal que el Señor hace. Capítulo 2 dice que al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, y fueron invitados María y Jesús, y también sus discípulos. Y ahí vemos pues la primera señal que el Señor hizo, ¿verdad? De convertir el agua en vino. Hablando del líquido, agua en vino. Y en el capítulo 3 tú puedes ver, hermano, de cómo viene un hombre de noche, un hombre llamado Nicodemo, y le dice a Jesús, ¿verdad? Sabemos que eres un hombre enviado por Dios a la tierra por las señales, por los milagros que tú haces. Por eso vemos que Dios está contigo, ¿verdad? Y luego ya el Señor le dice, te es necesario volver a nacer de nuevo para poder ver el reino.
Y dice, pero ¿cómo? Si uno siendo viejo ya de edad es necesario volver a entrar al vientre de su madre. Y luego ya le dice Jesús, te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. No me voy a extender mucho, sino lo que vemos aquí, hermano, es que vino este hombre de noche por miedo, porque este hombre, hermano, llamado Nicodemo, era un hombre que conocía la ley, que conocía la palabra, pero pudiéramos verlo de una forma, hermano, que era un hombre también temeroso de Dios, porque por algo fue a Jesús. Por algo fue, hermano, él quería de alguna forma cerciorarse, ¿verdad?, de todo lo que estaba sucediendo, por lo que el Señor estaba haciendo. Y él llega de noche por temor, porque él formaba parte del Sanedrín. Pero cuando Jesús le hace, hermano, le dice lo que le dijo, y le dice, hombre, tú siendo maestro de la ley no entiendes las cosas terrenales. Si te hablo de las cosas celestiales, ¿cómo vas a entenderlas? No las vas a entender. Y en el capítulo 3, hermano, vemos ciertamente que el Señor regresa a Galilea. Y ahí, hermano, al final, no me voy a extender mucho, porque dice que había un oficial del rey Herodes Antipas, que tenía a su hijo enfermo y que estaba a punto de morir. Y va con Jesús cuando escucha que llega, hermano, precisamente a Galilea, de regreso de Jerusalén. En Jerusalén no querían a Jesús, hermano, porque según ellos no respetaba los días sabáticos. Y siempre Jesús sanaba, hermano, y echaba fuera demonios a gentes en sábados, por eso no lo querían. Pero cuando regresa a Galilea, hermano, se da cuenta este oficial y va con Jesús y le dice que su hijo estaba enfermo. Y Jesús le dice, vete, tu hijo está sano. Y él, fíjense, le creyó, no dudó, sino que cuando Jesús le dijo, vete, es la segunda señal, vete, tu hijo está sano. Hermano, él se fue inmediatamente a su casa, y dice que cuando llegó salieron, hermano, parte de su familia o amigos, no sé quién saldría, le dijo, el niño está sano, Señor, o amo, lo que sea. ¿Cómo a qué horas fue?, les preguntó. Como a la 1 de la tarde. Ah, es la hora exacta en la cual me dijo Jesús que mi hijo había sanado. La segunda señal. Y la tercera señal, hermano, la vemos en el libro de Juan también. Cuando llega, hermano, dice que llega Jesús nuevamente de regreso de Galilea a Jerusalén, y dice que llega a un pórtico, al pórtico del puerto de las ovejas, hermano, la puerta de las ovejas. Y ciertamente dice que ahí había ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando a que descendiera un ángel a las aguas, y en el mover de las aguas, el primero que se metía quedaba completamente sano. Entonces resulta, hermano, de que llega Jesús y ve al hombre paralítico que estaba siendo atormentado por el diablo durante 38 años, y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, ¿cómo quieres que sea sano si cuando yo trato de moverme llega otro y me gana y se mete a las aguas y pues no hay quien me ayude? Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y hermano, cuando se dan cuenta los fariseos que lo había sanado en un sábado, como siempre gritaron, ¿y dónde está el que te sanó? No, pues ni siquiera no sabía dónde, pero dice que Jesús vio al que había sanado en el templo y le dijo, vete y no peques más, porque te puede sobrevenir algo peor. Entonces, mi hermano, que me estás viendo, el pecado muchas de las veces, hermano, es por causa del pecado en lo cual nosotros vivimos. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas.
El pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y Jesús le dijo a este hombre que sanó, que estaba paralítico, vete y no peques más, porque te puede venir algo peor. Es el tercer milagro que el Señor hizo Jesús. Y después, hermano, como vemos aquí, en este versículo, Juan capítulo 6, verso 5, el tiempo se me está terminando, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dijo, pero dice que primero alzó los ojos y vio la multitud. Y le dice a Felipe, vio la multitud que eran muchos. Y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eran tantos, hermano, que Jesús, pero hermano, tú sabes, hermano, en el otro versículo dice la escritura que Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer, hermano, porque para él no es nada imposible. Él veía que había mucha gente, porque la Biblia menciona ahí en ese libro de Juan capítulo 6, hermano, verso 5 en adelante, que eran 5,000 hombres, no contando las mujeres y los niños. Él sabía lo que tenía que hacer, pero lo que estaba haciendo era probando, hermano, el corazón de Felipe. Era probándolo. Y eso a veces, hermano, sucede en nosotros. A veces Dios nos mete en unas pruebas, hermano, para ver dónde está puesta nuestra fe. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le dice a Jesús, creo que sí la anoté, si no dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? O sea que yo me imagino, hermano, que hicieron por ahí un inventario, no, pues tenemos 200 denarios, pero ¿tú crees que con esto podamos comprar pan para tanta gente? Entonces Pedro le dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y cuando hacemos la suma de 5 panes y 2 peces, nos está hablando de 7. 7 es plenitud, 7 es perfección, hermano. 5 nos habla de gracia, 2 nos habla de unidad. Entonces, algo que me llamó la atención, hermano, voy a ir pasando ya rápido porque quiero terminar con esto. Dice Jesús, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Sigue diciendo la palabra, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre ¿quién? Entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces como cuanto querían. Entonces, hermano, el Señor está alimentando a su iglesia por Cristo mismo, que es el verbo, que es la palabra, pero Él se la está dando a sus ministros, para que a través de ellos sea alimentada la iglesia. Por eso te digo, hermano, lo que veíamos es que hay muchos falsos maestros, muchos falsos ministros que nos menciona la escritura, que nos habla de los 5 antiministerios, ¿verdad? Que se están moviendo desde mucho tiempo atrás y se siguen manifestando en estos tiempos, hermano, con el propósito de engañar a la gente, dando unas enseñanzas erróneas. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La iglesia no tiene que desperdiciar nada de lo que Dios nos da, hermano. Es, aún en lo literal, es feo, hermano, cuando te invitan a una casa a comer y te sirven, hermano, y de repente tú nomás, bueno, en pocas palabras, dejas ahí comida. Dejas los pedazos del pan, hermano, o dejas más de lo que te debías haber comido. Y eso, hermano, pues es vergonzoso para los que ven eso. Jesús les dijo, recojan los pedazos. En la Reina Valera dice, para que no se desperdicie nada.
Y dice que juntaron, hermano, de los pedazos que sobraron, de lo que desperdició la gente, fueron 12 cestas. 12 cestas, hermano. Cuando la Biblia nos enseña, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 1 Samuel capítulo 3 verso 19 dice, y Samuel creció, voy terminando, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto nos habla, hermano, de que debemos de aprovechar toda palabra que Dios nos da y creer, hermano, que toda palabra que Dios nos da tiene, hermanos, su cumplimiento. Dice, porque nadie y nos oculta, hermano, bajo sus alas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque hay algo, yo voy a terminar con estas 2 citas que anoté aquí. Dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Fíjate lo que dice este versículo. Algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecen enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y hermano, tú sabes lo que acaba de salir en estos días. Hay un hombre que es un líder de una iglesia mundial y que lo hace hasta como un, ¿cómo decir una palabra? Como si estuviera quedando bien, ¿verdad? Sí, está quedando bien con el diablo y con el mundo entero, porque al final de cuentas ellos no tienen el Espíritu de Dios y ellos son los que aman el mundo. Y ciertamente ese personaje que dirige y que la gente cree que es un enviado de Dios, ese hombre está de alguna forma también dando legalización al matrimonio de ambos sexos, o sea, del mismo sexo, y que está diciendo que ellos también son hijos de Dios. ¿Tú qué crees que espíritu esté operando en él? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del demonio, del diablo? El decir que esas personas que se unen en matrimonio del mismo sexo también son hijos de Dios, nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Al contrario, que Dios los bendiga y Dios les haga, Dios que en su misericordia haga resplandecer la luz de su rostro en sus vidas y que ellos vengan al arrepentimiento. Porque el hecho de que diga que ellos también pueden formar una familia y que también son hijos de Dios, yo anoté este versículo, voy a terminar, dice en Juan capítulo 8 verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentira lo que está diciendo ese hombre, que también son hijos de Dios. Los hijos de Dios, claramente dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo. Los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios, caminan en el camino del amor que es Cristo. Dice la Escritura en el libro de 1 Juan que en esto se manifiesta los hijos de Dios, en que se aman los unos a los otros en la iglesia. Ese es un engaño, es una mentira de parte del diablo. Dios les da la oportunidad también para que se arrepientan. Cristo no es una religión, te lo vuelvo a repetir. Cristo quiere que tú cambies, que dejes esa manera de vivir.
porque tanto el homosexualismo, el lesbianismo, el robo, el adulterio, la fornicación, todo es pecado, para que no caigamos en que no, es que los cristianos no quieren a los homosexuales, a los lesbianos. No, nosotros también los amamos, pero también Dios les está hablando a través de los siervos que Dios ha levantado para que salgan de ese engaño, de ese error, de esos espíritus de demonios que traen doctrinas de demonios para engañar a la gente. Por eso Pablo exhorta a la iglesia para que no nos dejemos desviar, para que no nos dejemos engañar por esos espíritus engañadores que están moviendo en el mundo entero. El Señor está alimentando a su iglesia con la palabra de verdad que es Cristo. Que Dios bendiga tu vida, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por bendecir tu casa a través de este mensaje que hoy has dado, Señor, y nos sigues recordando, Señor, para hacer el llamado a todos aquellos que tú eres la puerta, que tú eres la puerta, por la única por la cual podemos entrar, Señor, hasta tu presencia. Y cualquiera que pueda entrar por esa puerta, cualquiera que reconozca que Jesús es el Señor que murió y resucitó entre los muertos, podrá entrar y salir por esa misma puerta y siempre encontrará el alimento, que es la palabra de verdad, la palabra de justicia. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por bendecir tu casa y por exhortarnos, Señor, para que tengamos cuidado, pues eres tú el que sigue dando ese alimento, esa palabra que viene de lo alto, que es Cristo mismo, Señor. Sigue, Señor, alimentando a tu iglesia con ese amor, Señor, que tú has mostrado día con día al cuidar de ella, al sustentarla, al suplir todas sus necesidades. En el nombre bendito de Jesús, ayúdanos para que a través de tu palabra, Señor, tú sigas lavando y limpiando tu iglesia y nos mantengamos alertas, Señor, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para que no nos dejemos engañar por esas doctrinas de demonios que se están moviendo, Señor, en el mundo entero, diciendo que todos somos hijos de Dios, cuando tú has hecho la diferencia, Señor, de que todo aquel que cree en Jesús le has dado tú el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que caminar en la verdad, que es Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida, hermano. Quiero decirles solamente a los hermanos que nos están viendo en casa, recuerden que ahorita los niños deben de permanecer en casa por bien de ellos y de uno mismo también, para no arriesgarlos. Todos los que me están viendo, por favor, los exhorto a que permanezcan sus hijos en casa. Hasta ahorita estamos haciendo bien, porque veo que se están turnando, ¿verdad? Unos se quedan a cuidar a sus hijos, al próximo vienen, pero así es bonito eso, hermano. Entonces yo quiero exhortarlos nuevamente hasta nuevo aviso. Que Dios bendiga su vida y hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó